Muy buenas noches, estimados Buenas estudiantes. noches. Hola, Buenas hola, noches, Giselle. ¿cómo estamos? Hola. Buenas noches, buenas noches. Mm, ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal sus hermosas vidas? ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha tratado la semana? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Todo bien, Licen. Bueno, chévere, Juan. Eh, Eso es importante. Todo bien, profe. ¿Y usted cómo va por allá con el paro en Guaranda? Acá les comento que está entre que se complica, que luego ya limpian las vías, luego vuelven a taparlas, o sea, lo que sí ya se complicó mucho más la cadena. Ahora sí ya, al menos el día de hoy cerraron todas las vías. En transcurso del día las volvieron a habilitar, pero yo supongo que en cambio en el transcurso de la noche nuevamente las van a cerrar. Así que por acá como que ya se puso un poquito más severa la cosa. Ya están existiendo enfrentamientos entre las organizaciones indígenas, personas que están ejerciendo su derecho a la resistencia, como de igual manera con todas las comunidades que están a cargo de la paralización. Así que por acá les comento que ya se puso un poco más fuerte el tema ya. Prenderán las camaritas, por favor, prenderán las camaritas. Eso para verles, yo también, si no, ¿qué? Yo hablándole como loquito a la pantalla, no creo. Ahí está, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo les ha tratado la semana? Muy bien, profe. Bueno, me alegro, Keila. Irán cumpliendo con las actividades también. Oye, ya como me escuchan, todavía no puedo hablar bien. Sí. Está ¿Ve? con esa a la resistencia, mejor. ¿Qué dice? Ya quiere ir al paro, Cristian, ya. Ya estaría bienvenido Entonces ya se está complicando más el a colitar, a colitar, doctores, que abajo están los, los de los vecinos. A colitar un rato para que hagan el derecho de la resistencia. claro. Pero obviamente todo con medida, pues, Cristian. Porque ya Sí, estamos no, ya por eso escuchando. mismo a Porque, controlarles, porque ya se quieren ya quieren ya desmandarse, ya toca controlarles, que no sea todo pacífico, haciendo de acuerdo que todos ante los ojos de Dios somos hermanos de Cristo Jesús, si no hay por qué estarnos enfrentando entre hermanos, ni pueblo contra pueblo. exactamente. Aquí al menos les comento que lo que estaban manifestando, o sea, imagínense que también eso no está bien. Por eso también yo no comparto totalmente. Si bien es cierto, yo como les he dicho, es de conocimiento general que este gobierno ha tomado decisiones terribles en algunos aspectos, ¿ya? Pero en cambio, aquí también con el propósito de provocar presión, ya estaban amenazando con cerrar o destruir los pasos de agua e incluso de tratar de cortar la energía eléctrica en la ciudad. ¿En qué beneficia eso al pueblo? Si mejor nos van a hacer daño al mismo pueblo. Sí. Claro, es que eso hay veces se le sale de contexto, también creo el rato de la calentura, de las iras y todo eso, hay veces provoca que hablen así, pues, pero como le digo, no, o Claro. sea, hay alguna parte también que no estamos de acuerdo, porque el gobierno debe de ponerse también en los, como se dice, en los zapatos de un agricultor, imagínense, a veces pierden en las cosechas y entonces eso afecta mucho, o sea, la subida del combustible.
dicen que no va a afectar y sí va a afectar porque todo, o sea, el alma de Todo la, sube. el alma del, es el combustible, pues el diésel, porque todo se transporta en camiones y todo eso. Entonces, Sube el combustible, sube absolutamente todo. Y en ese sentido comparto contigo tu criterio, Cristian, porque también ahí es algo que ya debería analizar de forma mucho más profunda y llegar a través del diálogo a un consenso, a un acuerdo entre las partes con el único propósito de que eh, se resuelvan los conflictos, ¿no? Eso sería lo más beneficioso para todos, pero en cambio también, cuando el uno no quiere ceder y el otro tampoco, entonces ahí se presentan este tipo de problemas, pero veamos qué sucede, veamos sí, qué toca. pasa en los siguientes días. Más Ujú. que todo tratar de orar, o sea, para que, o sea, ya vuelva a la normalidad y o sea, de parte del presidente también poner que trabajen, pues si saben por dónde están, por dónde se va el combustible ahí. Y ahora es algo extraño, doctor, que ahora que están ejerciendo las personas del derecho a la resistencia son más full militares, full policías. Yo digo, ¿dónde están ellos cuando asesinaron a un niño de 12 años que acompañaba a su padre en el anillo vial de Quevedo? ¿Por qué no van así allá sí a hacer de utilizar todo el armamento que desde luego es para defensa del pueblo, pues, pero ahora están reprimiendo al pueblo con lo mismo. Claro, y comprendo tu criterio y tu postura, literalmente, en serio, porque sí tienen razón también, ¿sí? Sí tienen también razón en ese sentido. Yo como les he dicho, no son las formas ni de un lado ni del otro en lo que corresponde a este desarrollo de paralizaciones, pero ojalá, ojalá que ya se les ilumine la mente tanto al gobierno como de igual manera a los dirigentes indígenas y que entren a un diálogo, ¿no? Un diálogo en el que puedan solventar, llegar a consensos, solucionar y finalizar con este tema que como es de su pleno conocimiento nos afecta a absolutamente todos, ¿no? Muy bien. Bueno, qué lindo volverles a ver. Espero que les haya ido súper bien, que hayan tenido una linda semana, muchachos. Eh, Siempre, siempre es grato volvernos a encontrar, en este caso el desarrollo de la asignatura de expresión oral y escrita. Yo como me escuchan todavía no puedo hablar bien porque no me acostumbro a estas cosas, pero en sí vamos a seguir desarrollando los contenidos respectivos en relación a la presente semana. Vamos a ir conversando un poquito más, vamos a ir, en este caso, analizando ciertos puntos importantes, ¿no? Dentro de la presente semana, el tema a desarrollar correspondía de forma directa a las funciones del texto en la comunicación y los niveles de la significación del texto, ¿no es cierto? En este caso, eh, ¿qué entienden ustedes por funciones del texto? ¿Qué viene a ser una función del texto? En primer lugar, ¿qué comprenden ustedes como intención comunicativa? Levantarán la mano. ¿Qué entienden ustedes por intención comunicativa? A ver, Dani. Yo entiendo Es el como la proceso. idea para que, o sea, la idea de que se va a tratar el texto. Ya, a ver. Vamos con Edwin. Dime, Edwin. Prácticamente sería el contexto o bueno, todos los elementos que intervienen en esto de la comunicación para poder completar una idea y poder compartirla con el entorno y que se pueda entender el mensaje que se quiere dar dependiendo del tema. Ya, Sofi.
en que yo entiendo que es lo que queremos transmitir al receptor. Ya, por ahí nos vamos mucho más. Dime, Gerson. Abogado, buenas noches. Sí, vendría a ser como que el para qué del mensaje, o sea, lo que el emisor busca transmitir al receptor en este caso. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos hablando de intención comunicativa, muchachos, estamos hablando de lo que nosotros buscamos transmitir, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr a través de la función del lenguaje que estamos aplicando o estamos utilizando? ¿Sí? Por ende, en relación a la función de lenguaje, en las funciones de la comunicación, en este caso, corresponde a esta intención comunicativa que tiene la persona, en este caso, en relación a ello, al emisor, que es la persona que transmite de forma directa algún tipo de mensaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ende, él va a tener que planificar el contenido, dependiendo de lo que quiera dar a conocer o lo que quiera expresar. ¿Para qué? Para que exista una mejor comprensión por el público al cual va dirigido este mensaje y de forma directa en relación específica al ámbito comunicacional que quiere aplicar. ¿Sí? Eh, por esta razón, la intención comunicativa también consta de varios diferentes tipos de texto, ¿no? Las funciones de la comunicación, las funciones del texto son también una prioridad, ya que nosotros tenemos que saber dirigir de forma correcta y adecuada lo que queremos transmitir. ¿Para qué? Para de la misma manera poder obtener lo que estemos persiguiendo de la audiencia. Es decir, ¿qué queremos lograr de la audiencia? ¿Sí? ¿Qué efecto quiero yo provocar en la persona que llegue a leer mi texto? ¿Sí? Muy bien. Dentro de las funciones del lenguaje, nosotros contamos con algunas clasificaciones, en este caso, que forman parte del mismo, ¿no? Tenemos la función expresiva, la apelativo-connotativa, representativo-referencial, la metalingüística, la fática y la poética. Cada una de estas funciones tiene características especiales, ¿sí? Cada una de ellas tiene características particulares, ¿sí? En este caso, debemos tomar en consideración que de igual forma, Jacobson basa la comunicación en los 6 elementos que nosotros ya habíamos tratado en la clase anterior: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. ¿Sí? Entre los cuales nosotros al momento de aplicar, dependiendo de la función, vamos a obtener una clasificación particular en cada una de ellas. ¿Sí? Por ende, tenemos algunas de estas funciones que se llegan a aplicar en el ámbito comunicacional. ¿Qué es la función expresiva para ustedes? A ver, Daniela Verde Soto. Al momento de transmitir un sentimiento, una emoción o una opinión, Ya, Mel. Cuando expresamos nuestro punto de vista, lo que hemos vivido. Ya. Jocelyn, algo me querías manifestar también. Dime nomás. Lo que dijo la compañera, que expresamos las emociones, los sentimientos o el estado de ánimo que tenemos. Exactamente, ¿no es cierto? La palabra mismo lo determina, expresiva, ¿no? En este sentido, la función expresiva nos permite expresar, exteriorizar emociones, pensamientos, sensaciones, ¿sí? Incluso hasta de manera subjetiva, ¿no? Que pueden ser a través de nuestras percepciones o de nuestro punto de vista general, ¿sí?
Entonces, esa es una de las funciones que forman parte de las mismas. Dentro de ella, bueno, también en la misma clasificación, nosotros contamos con lo que corresponde a la función apelativa o conativa. ¿Cuál es la función que cumple la función apelativa o conativa? A ver, ¿qué entienden por la función apelativa o conativa? Yo creo que sería la que busca difundir un mensaje en sí. Todas buscan difundir un mensaje, Ceci, ¿sí? A ver, Responder Jocelyn, preguntas. ¿ya? Es cuando nosotros, o sea, el mensaje provoca una reacción. Por ejemplo, un Ya, profesor dice silencio y los alumnos dicen silencio. perfecto. Perfecto, José. Sí, exactamente, ¿no? Esa es la función apelativo-conativa. En este caso, busca conseguir un tipo de reacción, una acción, un resultado a través de la misma. Por eso, en la lámina, recuerden que nos estaba estableciendo incluso como una finalidad de exhortación, ¿sí? De solicitud con el propósito de llegar a alcanzar algo, ¿sí? A provocar una reacción o una adecuación de una conducta al público al cual nos estamos dirigiendo, ¿ya? La función representativa o referencial, ¿a qué se refiere? A ver, Jennifer. Es la que se enfoca en dar la información sobre la realidad o el contexto referente al mensaje. Más o menos. A ver, Gerson, estás tibia. Sí, justamente como dijo la compañera, bueno, se centraría más en transmitir información o datos de la realidad. En informar o dar a conocer, ¿saben qué? En pocas palabras, una noticia, ¿no es cierto? Dime, Nayeli. Ujú. Se centra más en buscar la manera de informar de manera sin juicios, sin valor, veraz. Ya. Es como la información que a nosotros nos dan en las noticias, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nos están transmitiendo una noticia, una novedad en relación a circunstancias que han sido debidamente corroboradas con un carácter objetivo, ¿ya? Esa es el propósito de lo que corresponde a la función representativa o referencial. ¿Qué entienden ustedes por la función metalingüística? Y de hecho, algo estamos hablando en la clase anterior acerca de ello. A ver. Pero dime, Jennifer. Es cuando se utiliza el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Explícate, a ver, en palabras más comprensibles para tus compañeros. Yo sí te entendí. Por ejemplo, la clase que estamos teniendo ahorita, lo que estamos tratando, Ya, la expresión, eso ya, mismo es el lenguaje. listo. A ver, Gerson. Sí, abogado, sería como para aclarar, aclarar el significado, palabras, expresiones, tal vez. Ya, sí, mucho que ver. Eli, a mí lo que me importa es que vayan entendiendo y veo que sí están comprendiendo. Dime, Eli. Era lo mismo que iba a decir que dijo mi compañero Gerson, que se centra en aclarar palabras y significados teniendo en cuenta puntos, por ejemplo, en algunas palabras podemos encontrar esta función metalingüística. Ya. A ver, dime, Sofi. Inge, yo digo que son los signos por los cuales nos comunicamos. De igual forma vimos lo del significado y significante. Ya. Bueno, con tu ejemplo, estás bien.
Recordemos algo de lo que les había manifestado en la clase anterior. Cuando hablamos de metalingüística, nosotros estamos hablando de toda norma, definición, concepto, lineamiento, que en este caso nos permita tener un mejor desenvolvimiento o conocimiento sobre el lenguaje, la lengua o el ámbito comunicacional a través de ellos, ¿no es cierto? Es decir, como me estaban planteando, como me planteó Jennifer, ¿no? La clase de expresión oral y escrita en la que ustedes están recibiendo conocimientos acerca del lenguaje, la aplicación correcta de la ortografía, la aplicación correcta del lenguaje oral, del lenguaje escrito, ¿no es cierto? Ya, en el mismo sentido, la función metalingüística tiene este propósito de que de dar a conocer conceptos, nociones, lineamientos, información relacionados al ámbito de la lengua y del lenguaje. ¿Sí? Entonces, está muy bien. Veo que se han comprendido. Excelente ahí. La función fática, muchachos. ¿Qué es la función fática? A ver, Nayeli. Es tipo como para asegurarnos que el canal de comunicación esté activo, y es decir, como lo que utilizamos en la sociedad, como nos saludamos, preguntamos cómo estamos, así, hola, ¿cómo estás? O nos despedimos. Ya. Corresponde exactamente, ¿no es cierto? Corresponde a mantener el canal comunicacional, ¿no? Tanto abierto o cerrado a través de la función fática. ¿Sí? Son los medios, en este caso los canales a través de los cuales nosotros llegamos a entablar este tipo de comunicación, ¿sí? Y que la misma nos permite a nosotros establecer el desarrollo del medio comunicacional a través de este tipo de puntos. ¿Cuál será la función poética? No, reformulo pregunta. ¿Cuál es la característica más importante de la función poética? A ver, Tatiana. Que busca transmitir emociones, sentimientos del autor. Bueno, sí tiene mucho que ver, tiene gran relevancia, pero tiene un factor elemental. Gerson. Bueno, sí, como dijo la compañera, pues, algo de sentimientos. Más se ve en la literatura o la poesía, Ujú. o en la labia también, como ejemplo. Ya, Daniela. Al momento de que el autor está expresando las emociones o busca conmover al que le escucha o inspirar. Claro que tiene mucho que ver, ¿no? Tiene muchísimo que ver eso. Pero dentro de todo lo que me manifiestan hay un punto elemental. Dime, Emi. Yo creo que su función también principal sería embellecer el mensaje, hacerlo bonito. Perfecto. Exactamente. Dime, Adel. Yo decía también el lenguaje corporal, la manera de expresar con las manos, con el rostro, con el sonido de la voz, eso también sería Bueno, característica. eso viene a formar características de lo que acababa de mencionar Remy, de hecho, también. Todo eso Mm. forma parte ahí. Dime, Sofi. Dije que se centre en la forma del mensaje, en este caso que sea bello. Sí, ¿no es cierto? En otras palabras, muchachos, el estilo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si ustedes les pongo a leer un artículo científico, no lo van a comparar con un poema de Pablo Neruda, ¿no? ¿Sí o no? O no lo van a comparar con la letra de una canción de los Panchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de su propia estructura contiene y está estructurado y formado de una manera mucho más armoniosa, ¿no es cierto? Más adornada, mejor estructurada, ¿sí? En relación a sus contenidos, ¿ya? Entonces, todo esto se refiere a un punto estético. Ahí entra también lo que me estaba manifestando Gerson, ¿no? Libros de literatura, ¿sí?
alguna obra literaria, yo qué sé, Don Quijote de la Mancha, ya depende de los gustos ahí, ¿no? Algún libro en este caso, los libros de Harry Potter, ya lo que les guste, ¿no es cierto? Ya, ese tipo de libros contienen estética, ¿sí? Tienen ese tipo de adornos y de establecimiento que permite que los embellezcan dentro de su contenido, ¿sí? Pues son totalmente diferentes a cualquier otro libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si les pongo a leer un libro de medicina, jamás lo van a comparar con un libro literario, ¿no? Como una obra, ¿sí? Entonces, esa es una característica bastante propia que los distingue incluso de los demás. Muy bien. Dentro de los niveles de significación del texto, muchachos, la intención comunicativa resulta importantísima, ¿no? Y de igual forma, la misma razón, el emisor tiene que estructurar el mensaje de forma correcta para que el receptor pueda decodificar de manera correcta y adecuada lo que quiso transmitir y que con ello provoque en sí, en el receptor, la reacción que estaba buscando. ¿Sí? Esto es importantísimo. Todo texto tiene una propia significación. ¿Alguien conoce la diferencia entre algo denotativo y algo connotativo? ¿Alguien conoce la diferencia entre explícito e implícito? Dime, Keila. Algo bien explicado de una forma más clara y tal vez algo que no es tan entendible. Ya. Más o menos, en palabras simples, casi latinas. Ya. Pero no estás mal, Keila. Ya. Sofía. Es un lenguaje subjetivo y objetivo. Ya, En este Gerson. caso, subjetivo sin doble significado. Ya. Ya les voy a dar un ejemplo para que me Sí. entiendan de mejor manera. Bueno, como ejemplo sería una directa y una indirecta. Implícito, explícito. Ya. Para que entendamos algo de forma mucho más puntual. Si yo les digo, tiene un tallo verde, su tallo tiene espinas, cuenta con hojas y sus pétalos son rojos y muy perfumados. ¿De qué estoy hablando? De una rosa. Una rosa. Ya. Eso, muchachos, se denomina algo implícito. ¿Por qué? Porque está escondido dentro del contenido. ¿Sí se dieron cuenta? Yo no tuve que decirles la rosa para que ustedes puedan deducir de lo que estaba hablando. ¿Sí me van a entender? ¿Ya? En cambio es muy diferente si yo les digo, la rosa es muy perfumada. Estoy siendo explícito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy hablando de forma directa de la rosa. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Esa es la diferencia entre lo denotativo y lo connotativo también en este tipo de textos. Denotativo es algo que está súper claro, ¿no? Que en este sentido somos tan objetivos que como les planteaba el ejemplo práctico, yo estoy hablando de la rosa. No tengo por qué estar sobreentendiendo absolutamente nada. Pero en cambio, cuando hablamos de algo connotativo, viene a ser el primer planteamiento que les dice, que tiene un tallo verde, que cuenta con espinas, que tiene hojas y sus pétalos son muy perfumados. ¿Ya? Eso es algo connotativo. ¿Por qué? Porque en este caso, el receptor va a tener que comprender lo que trata de interrelacionar el emisor a través de este tipo de contenidos. ¿Sí? Eso es importante. Dentro de ellos, nosotros muchachos debemos tomar en consideración que también tenemos ciertas clasificaciones, ¿no? En este caso, vamos a observar unas clasificaciones del texto según sus intenciones, ¿sí?
Tenemos la intención descriptiva. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan intención descriptiva? Ya lo vimos también algo similar en un tema parecido la semana anterior, en los tipos de texto. Es la que detalla minuciosamente las características de alguna persona. Bueno, no solamente una persona, ¿no? Pero Claro, bien, puede ser dime, una bueno, mujer. dime, Wendy, muy bien, Ceci. Es la que describe las diferentes situaciones de alguna conversación o sea, describir características de cualquier cosa. Ya, Francis. Sería dar detalles sobre algún objeto o persona, ya sea. Exactamente, ¿no es cierto? En pocas palabras, lo que ustedes me han manifestado está muy bien. ¿Por qué? Porque describe, ¿no es cierto? Llega a describir. Es una descripción. No es nada más complejo que ello. ¿Sí? Así que están muy bien en este sentido. Tenemos los textos también según su intención expositiva. ¿Qué entienden ustedes por este tipo de textos? A ver, Alexandra. Es un texto que nos da la descripción de algo nuevo, de una investigación para darlo a conocer al público. Ya, muy bien. Eh, sí, ¿alguien más? Nadie. Bueno, Puede ser sí, algo que sí, está no. fundamentado, como hacer las tesis, lo que hacemos. Ya, pero verás, ahí hay una cuestión diferenciada, ¿no? La intención expositiva corresponde netamente a exponer, a transmitir, a informar, ¿sí? Si bien es cierto. Pero con el ejemplo que tú me acabas de dar, en este caso corresponde a al siguiente punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los textos expositivos tienen esta función de comunicar, de informar, ¿sí? Simplemente de dar a conocer algo que ya ha sido debidamente establecido, ¿no? Pero aquí viene el punto de lo que tú me estabas manifestando. Su intención argumentativa. ¿Y quién me dice cuál es la diferencia entre argumentar y simplemente exponer? A ver, ¿cuál es la diferencia entre exponer y argumentar? A ver, Nayeli. Puede ser tipo como cuando estamos diciendo algo, pero no estamos seguros de eso. Y lo otro sería como que, como confirmando en base a alguna información. No, porque supone que los dos son, en este caso, informaciones verificadas. A ver, Alexandra. Argumentar es defender lo que uno sabe y exponer es solamente dar a conocer algo que ya está investigado. Ya, a ver, Tati. Bueno, yo iba a decir algo similar. Es como el criterio de la persona y el otro va más a el estudio de algo para poder transmitirlo a las demás personas. Ya, Yarlet. Exponer es como cuando nosotros exponemos, valga la redundancia, distintas ideas que no precisamente tienen que venir de nuestro propio criterio. Exponemos algún tema de interés social, nosotros presentamos el tema, damos un cuerpo, damos un cuerpo como tal a la exposición, Ujú. damos obviamente que nuestras propias opiniones, pero nuestros argumentos también podríamos incluirlos dentro de una exposición al nosotros dar el criterio propio que nosotros tenemos sobre el tema. Y ese es nuestro Ya, argumento para generar un debate de persona a persona sobre el tema conversado y expuesto. muy bien, Yarly. Muy bien explicado también. Brigitte. O sea, a mi parecer sería que argumentar y exponer son formas de comunicar, pero cumplen funciones distintas, como es exponer es informar y argumentar como convencer. También tienen cierta relación. Dani.
Exponer es describir un tema en específico, presentando hechos y datos, a la diferencia de argumentar, que nosotros defenderíamos una idea o una postura Ujú. con evidencias para persuadir al lector. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos exponiendo, simplemente estamos transmitiendo y dando a conocer información, ¿no es cierto? Pero no estamos dando nuestro criterio o nuestra valoración personal, ¿verdad? Mientras que nosotros cuando ya estamos argumentando, tenemos que defender la proposición que nosotros hemos realizado, obviamente con sustento, con fundamentos y con bases, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre la función expositiva y la función argumentativa. La función dialogal. A ver, Brigitte. La función de dialogar se entiende como la capacidad de interactuar mediante palabras con otras personas o grupo. Ya, a ver, Jocelyn. Es el intercambio de palabras y mensajes que también podemos encontrar en el teatro o en una clase que podemos conversar. Ya. Sí, ¿no es cierto? Corresponde en sí este medio comunicacional que se llega a desarrollar entre dos participantes de un intercambio comunicacional, ¿no? A través del cual se dan diferentes datos sobre cuestiones que desean dar a conocer, ¿no? Y que en sí vienen su proceso de interacción es esencial entre las personas que están formando parte de ese canal comunicacional. Y tenemos la función eh, instructiva. ¿A qué se refiere la función instructiva? A ver, Jocelyn. Es la que nos da instrucciones. Por ejemplo, tenemos las recetas o reglamentos y eso. Muy bien, Jocelyn, muy bien. Edwin. Sí, prácticamente vendrían a ser todos los textos que nos permiten llegar a algún objetivo, digamos algo así, a algún proceso, un instructivo de procesos o el para Exactamente, ¿no es cierto? prácticamente. Ya. Perfecto, exactamente ese es el propósito, ¿no? Yo como les había planteado, creo que un ejemplo en la semana anterior, creo que todos han comprado un celular, ¿no es cierto? Cuando viene el celular, les viene el cargador, los auriculares y el manual, ¿sí? En el manual, ahí primerito les dice punto uno, mantenga presionado el botón superior del lado derecho, ¿sí? Manténgalo presionado por 5 segundos. Conéctese a una red Wi-Fi. Agregue un correo electrónico, ¿sí o no? Y es un proceso que tiene, como lo manifestaba de forma muy correcta Edwin, el propósito de llegar a alcanzar un objetivo. En este cual sería configurar el celular, ¿no es cierto? Sí, y así en absolutamente todo. Es como lo manifestaba Jocelyn también, en una receta, ¿no? Ustedes van a tener que ir agregando los ingredientes según lo establece la receta, con el propósito de llegar a crear un platillo. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa es la función, en este caso, de instrucción. Perfecto. Muy bien, muchachos. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.